eh, tratamos de ir más o menos por tema, analizando el Sermón del Monte. Y son versículos que a veces uno los lee rápido, uno saca una enseñanza y sigue. Pero lo que ella escribe es tremendo, la verdad que así que hoy les voy a leer bastante, hacer tal vez unos pocos comentarios, pero lo más importante es ver lo que ella nos dice en el Discurso Maestro de Jesucristo, que es el libro donde ella analiza el Sermón del Monte. Así que si tienen sus Biblias, vamos a ir a Mateo 7 y hoy vamos a analizar los versículos del 1 al 6. Y es increíble, la verdad, cuando uno ve cómo escribe la hermana White, aún de unos pocos versículos, cuánto es que ella tiene para decir. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo, el 6, pareciera un poquito fuera de contexto, medio separado de los otros, así que vamos a ver después qué significa eso. Pero lo que estamos hablando, pues, principalmente lo que está hablando Jesús aquí es del no juzgar. Y les voy a empezar a leer lo que la hermana Juay dice, y cuando empecé a leer el primer párrafo, después me fijé, digo, porque me parece que está hablando de otra cosa. Y es increíble la conexión que ella hace. Y déjenme leerles para entender mejor lo que quiero decir. Pareciera como que ella empieza a hablar de otro tema y yo me fijé para estar seguro de que estaba en la sección correcta. Y sí estaba en la sección correcta. Así que bueno, así dice ella: no juzguéis para que no seáis juzgados. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no observan la ley, idean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerla. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón. Con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita en él. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. No sé si pudieron ver ahí que ella empieza hablando primero de la justificación por la fe. Dice que cuando nosotros tratamos de salvarnos por nuestras obras y como vemos que no podemos, entonces ponemos más normas para tratar de forzarnos a cumplir eso. Y que no solamente eso nos separa de Cristo, sino que también se enfría nuestro corazón. Y ahí es donde dice de que también desaparece el amor al prójimo. Y yo nunca había pensado de que cuando tenemos corazón crítico y condenamos a otro, lo que está mostrando es que hemos dejado de ser salvos por gracia. Y estamos nosotros tratando de salvarnos por nuestras obras. Y entonces lo que queremos es decir, bueno, si yo tengo que hacer todo esto para ser salvo, aquel no está cumpliendo lo mismo, entonces yo empiezo a condenar al otro. No sé si están viendo la conexión. Yo nunca había pensado en esto. Me pareció muy interesante lo que ella presenta. Sigue diciendo: a esta clase pertenecían los fariseos. No salían de sus servicios religiosos humillados por la convicción de lo débiles que eran, ni agradecidos por los grandes privilegios que Dios le había dado. Salían llenos de orgullo espiritual, para pensar tan solo en sí mismos, en sus sentimientos, su sabiduría, sus caminos. De lo que ellos habían alcanzado, hacían normas por las cuales juzgaban a los demás. Cubriéndose con las togas de su propia dignidad exagerada, subían al tribunal para criticar y condenar. Interesante que estaba pensando, cuando yo voy a la iglesia, digamos ayer, fuimos a la iglesia en el parque, cuando uno sale, y uno ve los hermanos, algunos se visten de una forma, de otro, unos participan de una forma, unos de otro, unos dicen esto, otro lo otro,
Y estaba pensando en eso, cómo salgo yo? ¿Cómo sale mi corazón? ¿Salgo humillado por la convicción de lo débil que soy y agradecido de tener el privilegio de estar con Cristo? ¿O salgo criticando en mi mente a los otros por esto, por aquel? Dice, el pueblo participaba en extenso grado del mismo espíritu, invadía la esfera de la conciencia y se juzgaban unos a otros en asuntos que tocaban únicamente al alma. El fariseo oraba con altanería y suficiencia propia, criticando al publicano, pero su actitud hizo inoperante su oración. Refiriéndose a este espíritu y práctica, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Quería decir, no os consideréis como normas, no hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las escrituras, un criterio para los demás, ni los condenéis si no alcanzan a vuestro ideal. No censuréis a los demás, no hagáis suposiciones acerca de los motivos, ni los juzguéis. Esto es interesante en el deseo de todas las gentes, no recuerdo en qué capítulo, pero ella dice de que nosotros tenemos que tener paciencia porque a lo mejor no todos van a entender la Biblia como nosotros, ¿verdad? Y eh, acá tal vez uno camina una línea un poco, la línea gris, una línea fina, ¿verdad? Porque uno quiere estar seguro de que al hablar de cualquiera sea el tema, de que presentamos y ojalá que la otra persona entienda y nosotros también la verdad de acuerdo a como está en la Biblia. Pero aún si la otra persona no entendiera exactamente como nosotros, dice ella en este libro como en el deseo de toda la gente, que no debiéramos nosotros ponernos en jueces ni juzgar a la otra persona, sino decir, bueno, eso es el entendimiento que esa persona tiene, ¿verdad? Pero como vamos a seguir viendo, lo más importante es de que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos, que es mucho más difícil que evaluar el otro, ¿verdad? Porque es más fácil ver los errores de los otros y si el otro tiene error me hace sentir mejor a mí mismo, sobre mí mismo, ¿verdad? Eh, Así que bueno, seguimos con lo que ella comenta. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, citando 1 Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Disculpen, tengo un comezón. Se me viene a la mente con lo que acabo de decir. En Romanos dice, si no me equivoco, Romanos 14, dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. ¿Y por qué quiero traer esto ahora? A veces uno habla con gente y la gente dice, bueno, yo no juzgo a nadie, que nadie me juzgue. Y el hecho de que yo no juzgo a nadie también es que, bueno, yo hago lo que así entiendo las cosas y el punto, o sea, para presentar un punto balanceado. El hecho de que yo me crea sincero en entender algo no quiere decir que eso está bien. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y a veces podemos decir, bueno, que nadie me juzgue a mí, que nadie sabe mi situación, y todo eso es cierto. Pero a la vez, al analizar y al decidir hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas o elegir un estilo de vida o lo que sea, no debieras preocuparnos tanto lo que la otra persona diga o la crítica de la otra persona, lo que debemos estar conscientes y seguros de que estamos interpretando nosotros la Biblia correctamente para nuestra salvación. No sé si se entiende, estoy yendo del otro lado, estamos hablando sobre todo del no juzgar, pero también la persona juzgada puede tener la actitud de que, bueno, a mí no me diga nadie, eso es lo que yo creo, y es cierto, nosotros no somos nadie para juzgar al otro y no nos gusta que nos juzguen. Pero cuando alguien nos juzga o cuando nosotros tratamos de defendernos, recordemos también lo que dice Romanos. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. El hecho de que yo apruebo algo no quiere decir de que no voy a ser condenado por Dios. Yo puedo malinterpretar algo en la Biblia simplemente porque prefiero seguir con un pecado y no por eso Dios me va a perdonar o aceptar simplemente porque yo quise seguir en un pecado. Espero que se esté entendiendo esa parte. Pero volvamos al hecho de que nos afecta a nosotros cuando nosotros juzgamos a otros. Dice, no podemos leer el corazón. Por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros.
Aquí se trata del espíritu de crítica personal con respecto a la conducta ajena. No se refiere al juicio de los tribunales establecidos por el Estado para mantener el orden y el derecho del pueblo. A causa de sus limitaciones, el hombre no puede juzgar por las apariencias. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos y trata a cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada uno. Es interesante y acá empieza ella a mencionar y varias veces vamos a ver la actitud de Jesús hacia la persona. Jesús no está diciendo, bueno, lo que estás haciendo está bien. Asumiendo que lo que está haciendo la otra persona está mal y nosotros tenemos la actitud de juzgar, lo que ella está diciendo es, bueno, tú no puedes leer el corazón de la otra persona, no sabe exactamente por qué lo está haciendo. Pero interesante es que dice, Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos, o sea, Dios sabe por qué esa persona está haciendo algo que a lo mejor puede estar mal, dice, y trata a cada uno con amor y compasión. Y yo creo que eso es lo importante. No de que dejemos de ver el error del otro, de decir, bueno, como yo lo amo, lo que el otro hace está bien. No estamos justificando lo que está mal, sino lo que nos interesa y lo que estamos viendo hoy sobre todo es cuál es la actitud nuestra, cuál es la actitud de mi corazón al yo querer corregir al otro. Lo trato yo con amor y compasión, con paciencia, como Cristo nos trata a nosotros, ¿verdad? Todos pecamos, por tantos años el Señor ha tenido compasión y nos mira con amor. Y el punto creo que ella quiere hacer es que no es que dejemos de corregir, sino que tengamos una actitud de amor, una actitud salvadora hacia la persona que está equivocada. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Sigue ya comentando sobre esto. Dice, la frase, tú que juzgas hace lo mismo, no alcanza a describir la magnitud del pecado del que se atreve a censurar y a condenar a su hermano. Dijo Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sus palabras describen al que está pronto para buscar faltas en sus prójimos. Cuando él cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida, se apresura celosamente a señalarla. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo resulta, al compararse con la imperfección de que se critica, como una viga al lado de una paja. O sea, si no está diciendo que de vuelta que lo está haciendo la otra persona está bien, a lo mejor la otra persona lo que está haciendo está mal, pero mi actitud de decir, oh, mira lo que está haciendo esa persona y de estar buscando el error en la otra persona, esa actitud mía es la viga y el pecado de la otra persona es simplemente una paja. O sea que la actitud nuestra de querer buscar los errores de los otros y condenarlos sin amor, eso es peor para Dios que el pecado que está haciendo la otra persona. La falta de longanimidad y de amor mueve a esa persona a convertir un átomo en un mundo. Los que no han experimentado la contrición de una entrega completa a Dios no manifiestan en la vida el influjo enternecedor del amor de Cristo. Esto me resultó muy interesante esta frase, se las leo de nuevo. Los que no han experimentado la contrición de una entrega completa a Dios no manifiestan en la vida el influjo enternecedor del amor de Cristo. O sea que si yo no estoy siendo compasivo, amante, perdonador, como Jesús es, el problema no es del otro, que el otro está fallando. El problema es que yo no me he entregado a Cristo, que yo no he aceptado a Cristo como mi Salvador, que yo no he visto, como ella dice en otra cita que ya vamos a leer, que mis pecados son los que han causado la cruz, ¿verdad? Que Él tuviera que morir en la cruz. Y me hace acordar, tal vez algunos han visto la serie que está ahora en YouTube de The Chosen, ¿verdad? Es la historia de Jesús. Y lo interesante con las distintas personas que hemos hablado cuando uno ve esta serie, es como Jesús es tranquilo y uno se lo empieza a imaginar así, ¿verdad? Una persona siempre tranquilo, de buen ánimo, a pesar de los problemas, siempre tratando de salvar. Y creo que a muchos nos ha ayudado a ver un Jesús distinto, de verlo, una persona tranquila y mostrando amor. Dice, desfiguran el espíritu amable y cortés del Evangelio y hieren las almas preciosas por las cuales Cristo murió. Interesante que esas almas que están pecando, ¿verdad? Estamos hablando de que si yo critico a alguien, suponiendo que la otra persona se equivocó, dice que esa persona es preciosa para Jesús. Y a veces, obviamente, si yo la critico a esa persona,
y salgo a chismear, a hablar sobre sus problemas o la condeno, no lo estoy tratando como algo precioso, ¿verdad? Algo precioso es algo que uno cuida. Si yo tengo algo que me salió caro, yo lo cuido, lo protejo, me es algo precioso porque tiene valor. Cuando yo critico a alguien, lo desprecio, publico sus errores, obviamente no es una persona a la que yo considero preciosa, pero Jesús sí lo hace así. Dice, según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración, ¿verdad? Tanto el chisme como el orgullo. Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye en el dechado o en el ejemplo para los demás. Puesto que el Padre todo el juicio dio al Hijo, quien quiera que se atreva a juzgar los motivos ajenos, usurpa también el derecho del Hijo de Dios. Los que se dan por jueces y críticos se alían con el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante esta frase, porque ella dice que cuando nosotros juzgamos a otros, nos ponemos al lado del anticristo, ¿verdad? Y nosotros nos pasamos hablando en profecías sobre el anticristo, la bestia y demás. Pero cuando nos olvidamos esta parte de que si nosotros nos ponemos a juzgar, nosotros estamos queremos reemplazar a Cristo de su lugar, que Él es el que juzga. Nosotros decimos, mira, Señor, no hace falta que tú juzgues a esta persona, yo me encargo de este caso, yo evalúo los hechos y le pongo la sentencia. Pero eso no es lo que el Señor nos llama a hacer. Él nos llama a que nosotros amemos y oremos por esa persona. Dice, el pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable que caracteriza al fariseísmo. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, no está en ella Jesús ni el sol de su presencia. Ninguna actividad diligente ni el celo desprovisto de Cristo puede suplir la falta. Interesante aquí que a veces uno, por distintas situaciones, uno quiere, por medio de trabajar para la iglesia, hacer cosas, tratar de suplir un vacío en el alma, ¿verdad? Una paz que uno no tiene. Puede haber una agudeza maravillosa para descubrir los defectos de los demás, pero a toda persona que manifiesta tal espíritu, Jesús le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenando a otro. Por medio del pecado fue como los hombres llegaron al conocimiento del mal. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. ¿Verdad? Interesante de que si yo estoy viendo a aquella persona que la estoy acusando y me ensaño con esa persona que está haciendo esta cosa o por qué no hace lo otro, posiblemente yo tengo el mismo pecado en mí mismo, ¿verdad? Y hago una proyección. En vez yo de corregir mi falta y tomar tiempo en analizar mi corazón, me pongo a ver la falta del otro y excuso mi falta en la del otro. Y interesante también de que Adán y Eva, que se mostraban tanto amor, pero en cuanto entró el pecado empezaron a acusarse, ¿verdad? Y por eso al diablo se lo llama el acusador de sus hermanos, ¿verdad? Y a veces participamos nosotros de ese espíritu también. Interesante lo que dice acá. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. Siempre que la iglesia procure la ayuda del poder del mundo, es evidente que le falta el poder de Cristo y que no la constriñe el amor divino. Interesante, ¿cómo hacemos nosotros para convertir a esa persona, a ese familiar? ¿Lo hacemos tratando de forzar algo o lo hacemos amándolos tanto que ellos constreñimos, tocamos el corazón de ellos de tanto amor que les mostramos a pesar de sus faltas? La dificultad radica en los miembros de la iglesia como individuos y en ellos debe realizarse la curación. Interesante de que no es la otra persona que tiene que dejar de hacer el error, sino nosotros debemos cambiar primero para poder ayudarlos. Jesús ordena que antes de intentar corregir a los otros, el acusador eche la viga de su propio ojo, renuncie al espíritu de crítica, confiese su propio pecado y lo abandone. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
El espíritu acusador que abrigáis es fruto malo. Demuestra que el árbol es malo. Es inútil que os establezcáis en vuestra propia justicia. Lo que necesitáis es un cambio de corazón. Debéis pasar por esta experiencia antes de poder corregir a otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Interesante vuelta. Ayer estábamos hablando en el almuerzo con Manuel, Gerardinho y otro amigo, Eduardo, y Manuel decía, sí, el tema que nosotros debiéramos presentar como iglesia es el tema del juicio investigador, ¿verdad? Y en el juicio investigador sabemos que cada nombre de nosotros va a ser traído, Jesús va a evaluar nuestras vidas. Y cuando venga el nombre de Gerardinho, Dios no me va a llamar a mí para ver cuál es mi opinión de él o qué defectos yo vi, ¿verdad? El Señor tiene sus datos, tiene los libros, Él conoce el corazón de él y de otra persona, y Él no necesita nuestra ayuda para hacer el juicio. En ningún lado dice, ¿verdad? Cuando leemos en Daniel, dice, los libros fueron abiertos y el juez se sentó, pero en ningún lado dice que el juez invitó a Gerardo Toledo a que lo ayude en el juicio. El juez tiene todo lo necesario, él no le hace falta mi ayuda, ¿verdad? Para juzgar a nadie. Lo que a él le interesa es de que yo me preocupe por mi corazón y estar seguro de que yo me he entregado a Cristo y he aceptado su perdón y he aceptado su amor, y que yo voy a tratar a las almas preciosas que son para Él, más allá de que los errores que estén cometiendo, que esas almas preciosas yo las voy a tratar del mismo modo que Él las trata. Dice, cuando tratemos de aconsejar o amonestar a cualquier alma en cuya experiencia haya sobrevenido una crisis, nuestras palabras tendrán únicamente el peso de la influencia que nos hayan ganado nuestro propio ejemplo y espíritu. Debemos ser buenos antes que podamos obrar el bien. No podemos ejercer una influencia transformadora sobre los otros hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, refinado y enternecido por la gracia de Cristo. Interesante que ella no se dedica a defender o a excusar el pecado, que eso a veces es lo que uno trata de, en este mundo a veces uno trata de hacer, bueno, lo excuso a la persona o no le digo. No, ella no está diciendo de que no hay que decirle, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo. Jesús en ningún momento está tratando de excusar el pecado ni decir que no hay que alcanzar a la otra persona. Lo que él está diciendo es cuál es el espíritu que yo tengo al hacer eso, porque nosotros somos, ¿verdad? Si nos consideramos cristianos, como dice Pablo, ustedes que son espirituales, restauren. ¿Cuál es mi espíritu al ir a hablarle a la otra persona? No de justificarle, decir, bueno, que haga lo que quiera, no me importa. No, la otra persona está en error, ¿cómo puedo ayudarla? Pero dice, antes yo de llamar a alguien o antes de decir algo a alguien, me tengo que preguntar, ¿he sido yo humillado? ¿He humillado mi corazón delante de Dios? ¿He sido refinado? ¿Soy una nueva persona? ¿Estoy enternecido por la gracia de Cristo? ¿Veo a esa persona como preciosa a pesar de su error? Entonces lo interesante, lo importante es no dejar de ayudar al otro a que vea el camino, sino de cuál es la intención de mi corazón, cómo está mi corazón. ¿Soy yo el instrumento útil o el instrumento que Dios puede usar para alcanzar a esa persona? Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, no nos sentiremos inclinados a observar a los demás para revelar sus errores. En vez de procurar acusarlos y condenarlos, nuestro objeto será ayudarlos, beneficiarlos y salvarlos. ¿Verdad que qué interesante? Mientras hablo y mientras leí esto, muchas veces se me dieron muchos ejemplos en mi vida, como cuando uno critica y habla de los errores de los demás, que uno no tiene el objeto no es ni ayudarlo, ni beneficiarlo, ni salvarlo, sino es destruirlo, ponerlo en vergüenza y hacerlo sentir a uno mejor, no sentirse uno mismo mejor que la otra persona. Al tratar con los que están en error, observaremos el mandato, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuevamente, ella no está diciendo, si hay alguien con error, bueno, el problema del otro, ustedes, ¿quién son ustedes para decirle algo? No es eso, porque Pablo dice que la palabra sirve para reprender, para redarguir. El punto de vuelta no es no tratar de ayudar al otro corrigiéndolo. El punto es preparar nuestras almas antes de nosotros ir a tratar de ayudar a esa persona. Y esto es muy interesante.
nos acordaremos de las muchas veces que erramos y de cuán difícil era hallar el camino recto después de haberlo abandonado. No empujaremos a nuestro hermano a una oscuridad más densa, sino que con el corazón lleno de compasión les mostraremos el peligro. La verdad que a veces uno se olvida de los errores de uno, ¿verdad? Y qué difícil es cuando uno se ha separado de Cristo volver, ¿verdad? Y qué difícil, ya sea por la culpa, por el orgullo, por lo que sea. Y eso es lo que ella dice. Cuando nos acordamos de nuestros propios pecados, nuestras faltas, lo difícil que es pedir perdón, lo difícil que es cambiar, lo difícil que es humillarse, entenderemos de que también, así como fue difícil para nosotros, es muy difícil para la otra persona, ¿verdad? Humillarse, aceptar su error, dejar el orgullo de lado. Y entonces, en vez de criticarlo, lo que haremos es decir, bueno, si la verdad entiendo, pues yo también me paso igual. Yo sé lo que es estar lejos de Cristo y qué difícil es que alguien venga a hablarte o tener que dejar, ¿verdad?, tu pecado o lo que sea la situación. Pero si nosotros nos acordamos de cuán difícil ha sido para nosotros, entonces vamos a tener más compasión al ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Dice, el que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el grado de su culpabilidad en comparación con el de los demás. No se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber un espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan en la sombra de la cruz del Calvario. Esto es muy interesante, nuevamente. Mi pecado, cualquiera haya sido, por más que el pecado del otro haya sido más grande, por así decir, mi pecado le costó a Cristo lo mismo que el pecado del otro. O sea que no tengo nada en qué van a gloriarme, ¿verdad? Y dice que no puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra de la cruz. A veces tal vez porque no pasamos demasiado tiempo pensando, como dice la hermana Juárez, meditando en la vida de Cristo, sobre todo en sus últimos momentos, y pensar que todo ese sufrimiento fue culpa de mis pecados. Si pasáramos más tiempo meditando en eso, tendríamos más compasión hacia la otra persona. Mientras no nos sintamos en condiciones, esta cita es, esta frase está muy, muy, muy buena, muy fuerte, se las leo. Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar nuestro orgullo y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo, ni estaremos preparados para ayudar a nuestro hermano. Esto es increíble. La persona que vemos que está en error, de vuelta, no estamos diciendo que el error está bien, esa persona está en error. Pero si yo no estoy dispuesto a morir por esa persona, no tengo derecho de ir a hablarlo. Si no estoy dispuesto a hacer como Jesús, de entregar su vida por esa persona, como dijo Moisés, ¿verdad? Señor, si lo vas a matar a ellos, ráeme a mí también de tu libro. Él estaba dispuesto a morir por el pueblo, por eso él pudo guiar al pueblo y reprenderlos, porque Moisés sí los reprendió al pueblo, pero él estaba dispuesto a morir por ellos. Y cuando nosotros criticamos a alguien, cuando nosotros queremos corregir a alguien, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros ex esposos, nuestros padres, nuestros hijos, estoy yo dispuesto a morir por esa persona. Tengo yo tal amor por esa persona que quiero que deje de hacer tal vez lo malo, mostrarle eso porque sé que no es bueno para ella y no porque yo me estoy sintiendo superior a esa persona. Pero cuando lo hagamos hecho, o sea, una vez que estamos, nuestro corazón ha sido tocado y hemos dejado nuestro orgullo de lado y estamos dispuestos a morir por esa persona, podremos acercarnos a él y conmover su corazón. Esta otra frase también es muy interesante. La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea, pero ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Se los leo de nuevo. La censura y el oprobio, o sea, el condenar, el hacer sentir mal a otra persona, no rescataron jamás a nadie de una posición errónea. ¿Cuántas veces hemos querido transformar a alguien acusándolo y echándoles la Biblia encima? Dice, ¿qué hemos logrado con eso? Hemos ahuyentado de Cristo a muchos y los indujimos a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de errores, de pecados. Nuevamente, no es excusar el pecado como se dice ahora. Bueno, cada uno hace lo que quiere, es lo que yo siento. No, no es eso. El pecado es pecado. Pero nosotros como cristianos, lo que nos llamamos cristianos, ¿cuál es nuestra actitud
al acercarnos a las personas, aun aquellos que sus pecados nos han herido a nosotros. ¿Qué actitud tengo yo? Si tengo un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo, entonces voy a poder ayudar a esa persona. Si no lo tengo, mejor ni me acerco. Oro por la persona, pero sobre todo oro por mí, para que el Señor me transforme, ¿verdad? La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionamos. Nuevamente, es más que tratar de salvar al otro, el primero que uno tiene que salvar es a uno mismo. Más de tratar de que el otro se entregue a Cristo, yo tengo que estar seguro de que yo estoy entregado a Cristo. Permitamos que Cristo se manifieste diariamente en nosotros y Él revelará por medio de nosotros la energía creadora de su palabra, una influencia amable y persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor nuestro Dios. Sí, cuando la otra persona se equivoca, sí tenemos que acercarnos y ayudar. Pero antes de ver la paja de la otra persona, por más grande que nos parezca, la mayor viga tal vez que tenemos que quitar nuestros corazones es la dureza de nuestro corazón. El tener ese espíritu de crítica, de superioridad, de menospreciar al otro, de no ser paciente, de no porque le hemos dicho una vez, la otra persona tiene que cambiar, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho tantas cosas a nosotros, aún en su palabra, en los escritos de la hermana White, y a veces seguimos aferrados a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, y si el Señor nos tratara a nosotros con la misma dureza que nosotros tratamos a otros, qué mal nos iría, ¿verdad? Y entonces ella pasa a referirse al versículo 6, no deis lo santo a los perros. Jesús se refiere aquí a una clase de personas que no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Por haberse entregado a lo corrupto y vil, su naturaleza se ha degradado de tal manera que se aferran al mal y no quieren separarse de él. Los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el evangelio como tema de contención e ironía. Me hace acordar una persona que cada vez que yo mencionaba algo sobre la Biblia, así se burlaba, ¿no? Me hace acordar también a lo que decía el pastor Cluset cuando una de las charlas, que si estamos estudiando una Biblia con alguien y después de 6 meses la persona insiste en no querer, entonces decir, bueno, está bien, lo dejamos por un tiempo. Una es no forzar y tampoco no es poner el evangelio a la burla. No podemos juzgar el corazón porque la persona, ni quiere decir que dejemos de orar por la persona. Pero por eso debemos estar en tal comunión con Cristo que nos ayude y nos dé sabiduría, sobre todo un corazón amante, pero también sabiduría, porque en algunos casos tal vez estamos haciendo peor que tratar de ayudar cuando insistimos con alguien de que se ha dedicado o que quiere burlarse del evangelio o que no le interesa, cada vez que uno se acerca se burla. Necesitamos mucha oración, sobre todo, para que el Señor nos guíe y nos muestre cuándo hablar y cuándo no hablar, ¿no? Y sobre todo cuál es nuestro espíritu. Dice, el Salvador jamás pasó por alto a una sola alma. Por hundida que estuviera en el pecado, si estaba dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo. Para los publicanos y rameras, sus palabras eran el comienzo de una nueva vida. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es, no es que, no importa cuán bajo la persona ha caído, no importa cuán bajo esa persona ha caído. Si está dispuesta a escuchar, entonces podemos acercarnos a esa persona. Pero la persona que rechaza y no quiere escuchar, a esa es la persona que por ahora podemos dejar, seguir orando por él, pero no es esa persona tal vez la que tendríamos que tratar de ayudar, porque obviamente está en abierta rebelión con Dios, ¿verdad? Y Dios puede obrar, no quiere decir que Dios no va a obrar en esa persona, pero debiéramos pareciera cuidadosos de no forzar más o no insistir más de lo que debiéramos. María Magdalena, de quien él echó 7 demonios, fue la última en alejarse de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. Saulo de Tarso, uno de los enemigos acérrimos del evangelio, fue el que se transformó en Pablo, el ministro consagrado de Cristo. Bajo una apariencia de odio y de desprecio, aún de crimen y de degradación, puede ocultarse un alma a la que la misericordia de Cristo rescatará.
y que relucirá como gema en la corona del Redentor. Nuevamente, no podemos juzgar o porque esa persona ha caído tan bajo o porque dejó la iglesia por tal cosa, decir, bueno, ya no hay esperanza. No nos toca a nosotros juzgar eso. Lo que nos toca a nosotros es convertirnos, orar a Cristo para que Él nos transforme, para que Él nos ayude y que podamos tener ese amor y que podamos ver en esas almas preciosas, como dice en una de las citas que leímos anteriormente, ¿verdad? Que nosotros no sea la dureza de nuestro corazón, no aleje de Cristo almas que son preciosas para Él, más allá del pecado. Así como nosotros somos preciosos para Él, a pesar de nuestros errores, también las otras personas. Bueno, les leí hoy esto porque me pareció que no iba a poder comentarlo como ella dice y me iba posiblemente saltear muchas de las cosas que ella menciona. Me parecieron, por lo menos fue para mí como dice, me dio un palazo en la cabeza, ¿verdad? Para hacerme reaccionar en la actitud que tengo hacia muchas personas. Y me ha llevado a querer buscar más a Cristo y más que tratar de cambiar a otros. Primero estar seguro de que paso suficiente tiempo con Cristo para ser transformado por Él, ¿verdad? Para tener el amor, la paciencia que Él tiene hacia los pecadores, ¿verdad? Como uno. Así que bueno, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta reunión que podemos tener. Al venir a orar por el Espíritu Santo, Señor, hoy más que nunca, Señor, nos damos cuenta de la necesidad de que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que primero que nada, que nos perdones la dureza de nuestros corazones, las críticas, la actitud que tenemos a veces sin misericordia hacia otras personas que han caído, como nosotros también hemos caído en el pasado. Te pido, Señor, que tú nos perdones, que tú nos transformes, que tú nos ayudes a pasar tiempo al pie de la cruz, al ver allí el amor que tú nos diste, el amor inmerecido, tu paciencia, tu amor, al ver el sufrimiento que nuestros pecados te causaron. Y a veces el pecado de otras personas también nos causa el dolor, Señor, pero nunca se acercará al que nosotros te hemos causado a ti. Así te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos transformes, que tú nos des tu Espíritu Santo a cada uno, que nos ayude a ver a aquellas personas a las que tratamos de ayudar como almas preciosas. Quítanos la impaciencia, quítanos la crítica, el espíritu de fariseísmo. Ayúdanos, Señor, a ser paciente, a orar por esas personas, a amarlas, aun cuando decían ellas no cambiar, a que nosotros no cambiemos nuestro trato hacia ellos, que siempre puede ser un trato de amor, y que así como tú nos atraes por tu amor, por tu paciencia, que nosotros podamos también atraer a otros a ti por nuestra vida de compasión, un espíritu amable. Te pedimos nuevamente, Señor, que tú perdones la dureza de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos transforme y que podamos, Señor, primero disfrutar de tu amor y que pueda hacer eso lo que le demos a otras personas. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.